No se asuste, señora. Es el locutor que le ha dado por entonar. Lidia, sácame de aquí, por favor. Es que yo estaba pensando, la Dime. gente va a pensar que están en una sesión de karaoke Sí. y no Este- en la sección de José Miguel Sánchez, nuestro psicólogo motivacional, claro, porque hablamos, además de esos Sí, poderes los poderes, los superpoderes, fíjate. de que teníamos Los cuando éramos niños. niños y Ujú. ahora, por desgracia, hemos ido perdiendo, algunos sí, otros no, depende un poco de cómo ha ido evolucionando cada uno. José Miguel, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ya os veo que vosotros dos estáis, vamos, que os divertís como si fuerais niños. Qué gusto oíros, de verdad. Sí. Agustín sobre todo, Sí, y es yo, verdad, no es ¿eh? verdad, Sí. mentalmente, es más, yo he dejado de hablar como un niño, porque yo a mi hija y a mi mujer, yo en casa hablo como un niño muchas veces. Pues Y me mira, miran las dos, se ríen, pero en el fondo pensarán, qué mal está mi padre, qué mal está mi marido, ¿qué le te lo juro, pasará? exacto. Pero sí, y quien no ha perdido todavía esa capacidad de ser niña eres tú, Lidia. Yo, bueno, depende en qué cosas. Me he dado cuenta en estos ya 9, creo, sesiones en las que estamos descubriendo esos poderes que teníamos cuando éramos niños. He descubierto que unos cuantos sí que han desaparecido y que hay que trabajarlos, ¿eh? Es Bueno, verdad. no desaparecen nunca, como siempre hemos dicho, son circuitos neuronales que se han apagado. ¿Qué significa que se han apagado? Que bueno, que de alguna manera esas neuronas que se conectaban entre ellas cuando éramos más pequeños, pues hoy en día se han quedado ahí sin luz, sin esa conexión, axones dendritas, y lo hemos sustituido por otros que nos hacen más responsables, que nos hacen más maduros, que nos hacen más adultos, pero que también nos hacen perdernos algunas cosas como hemos ido contando en estas. Sí, creo que llevamos 8 y esta es la novena, la que vamos a tratar hoy. Ojo, Qué la de bien. hoy, ¿qué cuál es? ¿Cuál es? Creatividad. Es Bueno, una que clarísimamente se ve en los niños, porque fijaos, lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro, hasta los primeros 7, 9 años, dependiendo del nivel de maduración, son completamente emocionales. ¿Qué significa que un cerebro sea emocional? Que la parte que prepondera es el hemisferio derecho, que es el más proyectivo, es el sistema límbico, que es donde está toda la parte emocional. Y la parte racional, intelectual, que la encontramos en el lóbulo frontal, se está desarrollando durante todas las etapas, pero comienza ya a estar más o menos desarrollada entre los 7 y 9 años. Realmente no para de desarrollarse hasta los 23, 21, 23 años. Con lo cual, lo que nos dice esto es que los primeros 7, 9 años somos muy emocionales y muy proyectivos. Proyectivos implica que no pensamos de manera racional, sino que pensamos más en paralelo, más una idea de aquí, de allí. Eh, no tenemos esa parte racional y entonces cualquier cosa puede venir de cualquier sitio. Por eso es la creatividad y está muy basada en una palabra que conocéis perfectamente y que es la imaginación. ujú. Cuando somos niños imaginamos, creamos, nos hemos visto y hemos visto a nuestros hijos jugando con pinzas de la ropa que son caballos, con chapas que son corredores o futbolistas, Mm. corredores me refiero a ciclistas, futbolistas, y desde su imaginación crean un mundo que, bueno, pues que tiene mucho que ver con la preponderancia del sistema límbico, parte emocional, y del hemisferio derecho, que es la parte más proyectiva. Aunque hemisferio derecho y hemisferio izquierdo están súper conectados a través del cuerpo calloso, pero preponderan más en esa etapa, la parte creativa. Bueno, pues la creatividad si fuera un coche, ¿vale? Uh -huh. Lidia lo tiene, vamos, en 0 kilómetros, está a estrenar, porque sigue siendo absolutamente una niña en la Pero, creatividad. pero esto me hace pensar que es, porque yo no, o sea, la creatividad bien, pero pienso que mucha gente es muy creativa, entonces, ¿es quizá esta una de las capacidades que menos se han perdido? O sea, que menos se han quedado en un segundo Transformado. plano. Mirad, cuando somos adultos la creatividad tiene mucho que ver también con tu estado mental. Es decir, si tú estás estresado, olvídate de ser creativo. Aunque históricamente o habitualmente la gente, tus compañeros, tú mismo te consideres una persona creativa.
Si estás estresado, si tu estado mental no es el adecuado, no tienes equilibrio, la creatividad no va a aparecer. La creatividad es una habilidad que todos tenemos y que todos tenemos cuando estamos relajados, cuando estamos bien, cuando estamos presentes. El estrés, por ejemplo, nos aleja de la creatividad. Es muy difícil encontrar estrés en niños, por eso son tan creativos también. Y en los adultos es bastante fácil, hemos hablado mucho de ello aquí en este programa, encontrar adultos estresados. Por lo tanto, ser creativo está al alcance de cualquiera, como decías Lidia, pero el estado mental es clave. Y para eso tienes que tener unos pensamientos que no te hagan daño, unos pensamientos que no sean rumiantes, negativos, que todo el rato estés pensando, madre mía, qué problema tengo, es imposible, tal, tal, tal. Eh, Tienes que estar muy relajado para ser creativo y encontrar Pero soluciones. fíjate, José Miguel, ¿y por qué hay como esa creencia generalizada de que el desamor, las rupturas, son el caldo de cultivo ideal para las mejores canciones, las mejores baladas, los mejores poemas? Pues mira, ahí has tocado un punto muy interesante, la melancolía, ese momento en el que estás solo, fíjate, no estás estresado, estás triste, pero estás solo, estás contigo mismo. Cuando te han dejado o estás en modo melancolía, no estás con otras personas. Al contrario, lo que te apetece es estar solo. Y en ese momento que estás solo, es probable que tengas momentos de más lucidez donde, bueno, pues encuentres esa poesía o esa canción. Fijaos, hice un estudio que yo no sé si hemos tratado aquí sobre dónde se le ocurrían a las personas las mejores ideas, ¿no? Relacionado con la creatividad. Mm. Y a lo mejor nos da una idea de por qué en la melancolía también. Y fijaos, los lugares que decían las personas, se entrevistó a más de 10.000, eran pues paseando, por supuesto haciendo deporte, imaginaos corriendo o bailando, teniendo una charla animada con una persona. En esos momentos en los que estás solo, y estás contigo mismo, pero estás bien contigo mismo, aunque estés mal con el mundo, pero estás bien contigo mismo. En esos momentos, antes de quedarte dormido, nada más despertarte, en la ducha, por ejemplo, en algunos casos mucha gente también dijo en el baño, con una comunicación agradable, como decía antes. Y lo más interesante es que solo un 3%, 97% dijeron más o menos estos sitios, estos lugares, y un 3% dijeron en el lugar de trabajo. Es decir, solo un Claro. 3% tenían buenas ideas, creativas, diferentes, innovadoras, en el puesto de trabajo. Claro, Con y lo cual, estos se eran los que asocia mucho. estos eran los que trabajaban en Disney. Justamente esos son Claro, los que justo. más, claro, Pues, porque en un pues banco no creo yo que te dé mucho por ser creativo. Claro, pero por eso se trabaja mucho en empresas más innovadoras, pues hemos visto un futbolín, un billar, Claro. una zona de relax. Al final lo que están buscando es momentos, incluso hay empresas donde tienen una zona para dormirte pequeños naps, que dicen los americanos, que son siestas de 5 o 10 minutos, que está comprobado científicamente que son maravillosas para nuestro Cierto, cerebro. cierto. O sea, la tan denodada siesta de los españoles que nos Mm. hacía parecer perezosos, se ha descubierto que lo que genera esos 10 o 15 minutos de descanso en nuestro cerebro después de comer nos genera empezar de nuevo la Sí, tarde te con mucha más resetea. creatividad, con mucha más tranquilidad. Sí, exactamente. Mm. Entonces, bueno, pues al final todo eso nos dice que esos espacios de estar con nosotros mismos y la Mm. melancolía de la que tú hablabas antes, Agustín, pues supongo que va por ahí, ¿no? Que te da esa parte más creativa, porque también hay una especie de necesidad, ¿no? Se me está ocurriendo ahora, ya lo he perdido todo, ¿no? He perdido Claro. a mi amada, a mi amado, y entonces es como, pues bueno, pues tengo que crear algo nuevo. Y A por mí me eso atrae especialmente la melancolía, ¿eh? Sí, ¿no? Tomadlo como ya me analizará otro día José Miguel, pero me atrae especialmente la melancolía. José No, Miguel, no, como no, siempre, no, no. muchísimas gracias. Sabéis que es un auténtico placer charlar con vosotros, conversar.